Son las 8:10, queremos saludar a esta hora de la mañana al académico de nuestra universidad, profesor emérito, por cierto, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, Josep Ramos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros, profesor. ¿Cómo describiría en general, de lo que ha apreciado hasta ahora, el nivel de la discusión económica en las tres candidaturas presidenciales que tienen más posibilidad de pasar a segunda vuelta? Mire, hasta ahora la he encontrado relativamente pobre. Ahora estamos a 4 meses y medio de la elección, pero más bien se han hecho anuncios generales o anuncios populistas. Ninguna de las cosas no van a llevar a buen término, ¿no? Sí. Faltan propuestas más concretas, o sea, y no populistas. O sea, las más concretas que se conocen son el salario mínimo 750,000 pesos, que creo que es bien populista, y la eliminación de las contribuciones de bienes raíces, que también es otra medida populista para ganar votos. Sí. Respecto a lo primero, profesor, hay varios economistas que han dicho que el salario mínimo de 750,000 pesos no es alcanzable en el corto plazo. Pero ¿cómo enfrentar el tema? Porque se lo pregunto yo sin ser economista, a veces se corre el riesgo de ver estas cosas en blanco y negro, ¿no? Y los problemas son complejos. Y es cierto que el poder adquisitivo que está involucrado en el sueldo mínimo actual no alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, ¿cómo debería mirar la política este desafío que obviamente utiliza a la economía como un instrumento de solución? O sea, no cabe duda que los 500,000 o 529,000 pesos actuales son insuficientes, al menos para una familia, para una persona sola tal vez, pero para una familia ciertamente no lo es. Eso sin duda, y que uno quisiera, y espero que Chile en buen tiempo todo el mundo esté ganando sobre el 1,000,000 de pesos, pero el tema es que uno puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque el salario mínimo obliga a la empresa a pagar eso. Uh-huh. La empresa no está obligada a contratar, sin embargo. Entonces, a un salario mínimo muy alto, como sería el 750, o sea, casi 50% por encima del actual, es algo que muchas empresas no van a poder pagar. Prefieren entonces no contratar. O sea, eliminan ese trabajador. Entonces, si subir el salario mínimo, ¿por qué pone 750 la candidata Jara? ¿Por qué no pone 1,000,000? Bueno, porque por el problema que estoy señalando. Entonces tiene que ver con que mientras más alto lo pones, que uno desearía que fuera así, mayor el impacto negativo en el empleo. Y esa es la razón por la cual tenemos un salario mínimo acá. Todo el mundo sabe que el salario mínimo es inadecuado, pero para una familia al menos. Pero el tema del empleo es fundamental. La solución a esto es que la productividad del país aumente, y que por consiguiente, si aumenta la productividad, los salarios naturalmente van a poder subir y el salario mínimo consecuentemente con ello. Uh-huh. Se ha hablado mucho sobre la composición de los comandos, sobre la necesidad de que en los comandos haya personas que efectivamente sepan de economía, que estén validados por la academia, por los mercados, para poder desarrollar sus propuestas, profesor. ¿Cómo ve esto en el momento en el que estamos? Porque hay algunos que dicen, bueno, ya deberían estar constituidos los equipos que den las debidas respuestas. Otros dicen, bueno, faltan todavía 4 meses para la elección y hay un proceso en construcción de cuáles pueden ser esas personas. Bueno, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la necesidad de que el debate sea mejor? Porque es un poco lo que usted nos decía en las primeras respuestas de esta entrevista. Bueno, las personas que han meditado sobre esto, economistas, sociólogos, tienen propuestas. El tema es cuáles de esas propuestas, o sea, va a coger los candidatos, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo. O sea, no es que se van a pensar en ese momento en inventar propuestas. Ahora, cuál se acoge es el tema de fondo, más que qué persona está ahí. Las personas son relevantes, obviamente, sobre todo cuando entren a gobernar. El candidato que sea necesita un equipo, o sea, no es que
para los distintos ministerios y que tienen que ser personas idóneas y preparadas para ello. Y yo supongo que cualquier candidato que gane tendrá personas al cual pueda acudir. Ahora, entiendo que ciertamente los comandos el comando de Matei tiene, parece que un equipo detrás. Creo que Kast al menos ha anunciado el jefe económico. La candidata Jara tenía a Fernando Carmona como su asesor económico, al menos para la primaria. Y parece que lo va a cambiar, o que ha anunciado que lo va a cambiar, pero todavía no está claro quién va a poner. Y esa designación, claro, nos indica la dirección de las propuestas que va a tomar. Si es, pero en fin, eso no me angustia mucho la persona del comando. Lo que me angustia es las propuestas que se acojan. Sí. Ahora, ya que usted hablaba de populismo y de generalidades, ¿no? Y puso como ejemplo, profesor, esta propuesta del sueldo mínimo de 750.000 pesos de la candidatura de Jara. Quería plantearle respecto al tema... Y las contribuciones. Y las contribuciones, por cierto. De Kast. Sí, claro. Pero además en el tema de Kast, y lo quiero poner como ejemplo para que se entienda bien, profesor, que no es que quiera centrarme en Kast, sino para ponerlo para efectos de hacerle la pregunta. He seguido los debates, cuando no los he podido ver en directo, los he visto después, y en esa candidatura en particular también hay una tendencia a hablar con generalidades, ¿ah? Y hay un discurso que, si me permite hacer el resumen del resumen, se podría reducir a señalar: el Estado no debe ser un obstáculo, ¿no? Entonces, en general se plantea reducir los impuestos, reducir los requisitos, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué reflexión podría hacer usted respecto a esta idea del Estado como un obstáculo, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre el Estado y las políticas públicas, o qué podría decir respecto a esa concepción de la política económica? Bueno, quiero comentar generalidades. O sea, sí. Digamos, primero, o sea, efectivamente creo que, por ejemplo, voy a tomar un caso concreto: hay que reducir el gasto, ¿no? Sí. Reducir el gasto. Bueno, pero eso es lo que es grasa para ti, puede ser músculo para otro. O sea, cuando se dice que se quiere reducir el gasto, por ejemplo, se va a reducir el impuesto, ¿y cómo se va a financiar? Reduciendo el gasto. Bueno, todo el mundo está a favor de que le reduzcan los impuestos, pero no todo el mundo está a favor de que el gasto, en particular X, Y o Z, que se le reduzca. Entonces, eso hace enemigos. Entonces no se dice quién es el qué gasto quiere decir. Ese es el tono de generalidad que me parece inadecuado. Ahora, efectivamente, la persona de la calle escucha eso y eso es lo que le gusta. Si uno hace una propuesta técnica, la persona en la calle a los 10 segundos se aburre y lo encuentra muy complicado. Entonces ahí hay un tema. Se ganan las elecciones con generalidades típicamente, pero se gobierna con cosas concretas, ¿no? Sí. Bueno, eso la otra parte de su pregunta era sobre el Estado. La visión del candidato Kast es que un Estado mínimo, no un Estado cero, pero un Estado mínimo. O sea, él considera, para tomar un caso en que sí estoy de acuerdo con él, la permisología ha crecido, siempre crece. O sea, se agregan regulaciones, no se quitan regulaciones. O sea, ese es un ejemplo donde el Estado, en lugar de... en el afán de contribuir, porque se necesitan regulaciones, no poda el árbol también, no ve cuáles siguen siendo relevantes y simplemente se va agrandando. Y por eso hemos visto que la reducción de la permisología ha sido reconocido por todo el mundo, no solo por la derecha. O sea, de hecho, el ministro Grau el ministro de Economía acaba de lograr un proyecto que avanza en esa dirección. Insuficiente, pero avanza en esa dirección. Pero entonces, yo creo que la función principal del Estado es mantener la competencia y regular los distintos ámbitos de la economía, fijar las reglas del juego, pero ciertamente no asfixiarlo.
Entonces, ¿qué es asfixia y qué es regulación sana? Bueno, eso puede ser opinable, pero yo creo que eso es lo que uno quiere. Un Estado que regule sin asfixiar, un Estado que regule y estimule. Bueno, esas son palabras vagas, si quieres, son principios. ¿Cómo se aterriza? Bueno, ahí es donde se necesitan las propuestas concretas. Sí, es que son tiempos donde los principios no son tan obvios, profesor, por eso es mejor de repente decirlos que no decirlos. Finalizo con esto, me encantaría hacerle muchas más preguntas, pero sabemos que tiene un tiempo reducido. Esta idea de la mejor política económica, ¿no? Y aquí me baso, lo cito a usted mismo, cuando usted ha dicho alguna vez, a veces las percepciones de las personas inciden más en la economía que los datos, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente, los economistas, los mejores economistas, un profesor emérito como usted puede diseñar en un papel o en los tiempos que corren en una pantalla, ¿no?, la mejor solución posible. Pero luego esa solución se aplica en un territorio donde hay personas que piensan de una manera, que saben más o menos de economía, que tienen intereses contrapuestos, y los gobiernos también tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Cómo ve esa dualidad? Por eso gobernar un país es más difícil que implementar una solución técnica virtuosa, ¿no? ¿Cómo ves Bueno, y sobre todo para ganar elecciones. Sí. O sea, gobernar sí requiere que tengas propuestas concretas y acciones concretas. Pero ganar una elección no tanto. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a decir, quedémonos con el tema de los permisos, sigamos una de las políticas que se siguen en países avanzados, que las regulaciones caducan automáticamente, qué sé yo, en 10 años. No es que nunca más. Sí, se puede renovar, pero se requiere renovar, no es cosa automática. Entonces, eso hace que el árbol, que es muy frondoso y creciente, se mantenga, no se expanda exageradamente. Eso yo creo que tú me estás escuchando y dices, es una propuesta bastante sensata, pero uno no gana elecciones diciendo eso, lamentablemente. El público dice, se enreda ya. Entonces, hay un desafío ahí en hacer propuestas que sean atractivas para el público y además que sean sensatas. Le voy a dar un ejemplo. Yo creo, para tomar la lista de espera, que es un crimen social que en Chile las cirugías programadas sean de 8 de la mañana a 5 de la tarde del lunes a viernes. Y de hecho se empiezan a las 8:45 y se termina a las 3:15. Eso es lo de hecho. Hicimos una propuesta muy concreta y creo que el público lo entienda. ¿Qué tal que trabajemos 2 turnos? 2 turnos, no un turno, 2 turnos. De tal modo que operemos de 8 a 8 y turnos traslapados para que se esté trabajando esas 12 horas. Se puede doblar la cirugía. Yo creo que la persona en la calle se da cuenta que tener pabellones que están descansando después de las 5 de la tarde, tener scanners, resonancia magnética que no están trabajando, que es un crimen frente a todas las necesidades. Entiende que trabajar 2 turnos, 2 hospitales, puede ser una manera de aprovechar los pabellones y los equipos y obviamente bajar la cirugía, la lista de espera, mejor dicho, doblando la cirugía. Y esto a mucho menor costo porque ya tienes el gasto fijo hecho. Yo creo que esa es una medida que la gente entiende y que además es muy sensata. Y habrán otras. El desafío es encontrar esas, porque otras son más complejas, como el caso de regulaciones, que creo que la persona en el fondo se va a confundir. Y ahí, bueno, el candidato va a tener que elegir propuestas que sean comprensibles y además tener propuestas para gobernar. Josep Ramos, profesor emérito de la Universidad de Chile. Profesor, muchas gracias por esta conversación, por compartir sus reflexiones con nuestros auditores y auditoras, y que tenga un buen fin de semana. Ok, buenas tardes, buenos días. Gracias, profesor. Bueno, ahí estaba Josep Ramos dando su mirada respecto a cómo debería ser el debate económico. Hablamos sobre algunas cosas puntuales, pero nos interesaba también su reflexión sobre esta relación entre la economía, la realidad y cómo las candidaturas presidenciales de alguna manera van erigiendo sus propuestas y sometiéndolas al escrutinio
de la población, que no es un escrutinio cualitativo. Al fin y al cabo eso, para ganar, se ha de traducir en votos. Es complejo, como muchas otras cosas que tienen que ver con nuestro quehacer colectivo.